Necesita alejarse del vehículo, señora. Disculpe, estoy cargando mi compra. Se reportó este vehículo como robado. Manos donde pueda verlas. Reportado como robado. Este es mi coche. Tengo la matrícula aquí mismo. No toque nada. Manos arriba. Ahora, después de que Derek Lawson pensara que sería un día rutinario, un rápido patrullaje por el distrito comercial exclusivo, quizás 1 o 2 multas por exceso de velocidad, y luego de vuelta a la comisaría para trámites administrativos. Recién salido de la academia, 6 meses en el cuerpo, ansioso por demostrar su valía. Pero cuando divisó a una mujer negra cargando comestibles en un sedán de lujo a plena luz del día, sus instintos le dijeron que algo andaba mal. Lo que sucedió después le costaría a la ciudad $1.600.000 y destruiría su carrera antes de que realmente comenzara. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo? Si es la primera vez que nos visita, por favor, pulsen el botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas y su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más verdades. Lawson se había graduado con honores de la Academia de Policía, joven, ambicioso y convencido de que tenía lo necesario para limpiar las calles. Sus oficiales instructores habían elogiado su atención al detalle, su habilidad para detectar inconsistencias, pero también habían notado algo más en sus informes, una tendencia a ver patrones donde no existían, particularmente cuando se trataba de ciertos vecindarios, ciertas personas. Las advertencias habían sido sutiles, sugerencias de ir más despacio, de pensar antes de actuar. Él las había descartado como que los oficiales mayores eran demasiado cautelosos, demasiado blandos. Confiaba en su instinto, y en ese momento su instinto le decía que la mujer que cargaba bolsos de diseñador en un Mercedes no pertenecía allí. La jueza Claudia Morrison, de 52 años, había servido en el Tribunal Federal durante 8 años. Su reputación era formidable, conocida por su aguda mente legal y su falta de tolerancia a las tonterías en su tribunal. Había procesado crimen organizado como fiscal adjunta de los Estados Unidos, trabajado en casos de derechos civiles que cambiaron la ley estatal y obtenido su nombramiento al Tribunal Federal a través de décadas de servicio distinguido. Esa tarde, estaba haciendo algo completamente ordinario, comprando comestibles después de un largo día de audiencias. Su despacho estaba a 15 minutos. La tienda era conveniente. Se había cambiado sus togas judiciales por ropa informal, jeans y un blazer, nada que gritara jueza federal. Estaba cansada, esperando una noche tranquila en casa. El estacionamiento estaba concurrido, típico de un jueves por la tarde. Familias se movían entre coches, cargando bolsas, cuidando niños. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Morrison se había estacionado cerca del fondo, lejos de la entrada abarrotada, un hábito que desarrolló a lo largo de los años valorando su privacidad. Abrió el maletero y comenzó a transferir las bolsas de su carrito, organizada y eficiente, el mismo enfoque metódico que aplicaba a todo. Lawson entró con su coche patrulla en el lote, sus ojos escaneando las filas de vehículos. Había estado conduciendo por la zona durante 20 minutos, buscando algo inusual, algo que justificara su presencia. Entonces la vio, una mujer negra sola, cargando bolsas de aspecto caro en un Mercedes-Benz negro. El coche brillaba bajo el sol de la tarde, inmaculado, el tipo de vehículo que costaba más que su salario anual. En su mente, las piezas no encajaban. Le habían enseñado a confiar en sus instintos, a buscar señales de alerta. Una mujer negra en ese vecindario con ese coche, con esas compras, le parecía mal. No cuestionó por qué le parecía mal. No examinó los supuestos que se escondían debajo de ese sentimiento. Simplemente actuó. Salió del coche patrulla, su mano descansando instintivamente en su cinturón,
y se acercó con pasos deliberados. Morrison levantó la vista, notó al oficial que caminaba hacia ella y regresó a sus comestibles. Había lidiado con la aplicación de la ley durante toda su carrera. Conocía la mirada, la postura, los supuestos que a menudo precedían a una interacción como esta. Había esperado, quizás ingenuamente, que sus años de servicio, su posición, su historial, pudieran aislarla de este tipo de encuentro. Pero en el fondo sabía que no. «Señora», llamó Lawson, su voz firme, autoritaria, «necesito que se aleje del vehículo». Morrison se detuvo, con una bolsa de comestibles aún en la mano, y se giró para mirarlo. Su expresión era tranquila, mesurada, la misma compostura que traía a la sala todos los días. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó, su tono educado pero directo. «Este vehículo coincide con la descripción de uno reportado como robado hoy temprano», dijo Lawson, sus ojos escaneando el coche. «Las matrículas, su rostro. Necesito verificar la propiedad». La mandíbula de Morrison se tensó ligeramente. Había escuchado variaciones de la historia antes. La excusa conveniente, el informe vago, el supuesto de culpabilidad. Dejó la bolsa con cuidado y buscó su bolso. «Este es mi coche», dijo con calma. «Tengo la matrícula y mi identificación aquí mismo. No toque nada». Lawson espetó, su mano moviéndose más cerca de su arma. «Mantenga las manos donde pueda verlas». El estacionamiento no estaba vacío. Otros compradores se movían entre los coches. Algunos miraban la escena que se desarrollaba. Unos pocos disminuyeron su paso, sintiendo la tensión. Una anciana cargando bolsas en su sedán. 2 filas más allá se detuvo por completo, observando con preocupación. Un joven de unos 25 años sacó su teléfono y comenzó a grabar. Su instinto le decía que esto era algo que necesitaba ser documentado. Las manos de Morrison se quedaron heladas a mitad de camino y las levantó lentamente con las palmas abiertas. «Oficial, estoy buscando mi identificación», dijo, su voz firme pero con un filo de advertencia. «Soy jueza federal. Mis credenciales están en mi bolso. Si me permite mostrárselas». «Una jueza federal», interrumpió Lawson con escepticismo goteando de sus palabras. «Claro, he escuchado eso antes. Aléjese del coche. Ahora». Morrison no se movió. Sus ojos se clavaron en los suyos, y en ese momento hizo un cálculo. Podía obedecer, podía escalar, o podía mantener su posición y dejar que él cometiera el próximo error. Años de experiencia en la sala le habían enseñado a leer a las personas, a anticipar su próximo movimiento, y en ese momento vio a un oficial operando con prejuicios, no con hechos. Vio a alguien que ya la había declarado culpable, y ninguna cantidad de credenciales cambiaría su mente hasta que la realidad lo obligara a lidiar con su error. «No me voy a alejar de mi coche», dijo firmemente. «No he cometido ningún delito. Si tiene una preocupación legítima, le mostraré mi identificación y matrícula, pero no seré tratada como una criminal por cargar comestibles». El rostro de Lawson se enrojeció. Nadie se negó a sus órdenes. Nadie cuestionó su autoridad, especialmente alguien a quien ya había decidido que estaba equivocado. Su entrenamiento le había enseñado la desescalada, pero su orgullo exigía cumplimiento. La academia le había inculcado el procedimiento, pero en el campo, con la adrenalina bombeando y su ego en juego, todo eso se desvaneció en ruido de fondo. «Está rechazando una orden legal», dijo, su voz subiendo. «Eso es obstrucción. Gírese y ponga las manos en la espalda». «Esto no es una orden legal», respondió Morrison, su tono ahora agudo cortando su fanfarronería. «No tiene causa probable, no tiene pruebas, tiene prejuicios y eso no es suficiente». Las palabras le golpearon como una bofetada. La acusación flotó en el aire entre ellos, indiscutible y condenatoria.
Pero en lugar de detenerse, en lugar de reconsiderar, Lawson redobló la apuesta. Su orgullo no le permitía retroceder. La tensión aumentó. Lawson dio un paso adelante, su mano ahora en sus esposas. Morrison no parpadeó. Había mirado cara a criminales endurecidos en su tribunal, fiscales que intentaron intimidarla, abogados defensores que la subestimaron. Un policía novato con un sentido exagerado de autoridad no la iba a intimidar. Pero Lawson no estaba pensando en quién era ella. Estaba pensando en el control, en demostrar que tenía razón, en no retroceder delante de testigos. Le agarró la muñeca. «Está arrestada por obstrucción», dijo, tirando de su brazo hacia atrás. La voz de Morrison se mantuvo tranquila, pero la advertencia en ella era inconfundible. «Oficial, está cometiendo un grave error. Le digo ahora mismo, soy una jueza federal en funciones. Si continúa con esto, se arrepentirá». Lawson la ignoró. Las esposas hicieron clic. El sonido resonó por todo el estacionamiento como un disparo. Morrison no se resistió, no forcejeó. Se quedó quieta, su mente ya procesando las implicaciones legales, las violaciones, las consecuencias que seguirían. A su alrededor, otros compradores se habían detenido por completo ahora. Al menos 5 teléfonos apuntaban en su dirección, grabando cada momento. «¿Cuál es su número de placa?», preguntó Morrison, su voz firme a pesar del metal que le mordía las muñecas. «Pronto lo sabrá», murmuró Lawson guiándola hacia el coche patrulla. «Le pregunto ahora», dijo ella. «¿Cuál es su nombre y número de placa?». Lawson dudó, la irritación cruzando su rostro. «Oficial Derek Lawson, placa 7Q421». «¿Feliz?». «No particularmente», respondió Morrison, «pero es un comienzo». Abrió la puerta trasera del coche patrulla y puso su mano sobre su cabeza, guiándola al interior. Morrison se sentó, su postura erguida, su expresión inescrutable. El asiento era plástico duro diseñado para la incomodidad de los criminales. Había sentenciado a personas a sentarse en asientos como este, pero nunca imaginó experimentarlo ella misma. Lawson cerró la puerta y regresó al Mercedes para pasar las placas. Su radio cobró vida. «Despacho, aquí unidad 7T421. Verificando placa de un Mercedes negro. Matrícula Eco Bravo 73229». Hubo una pausa. El tipo de pausa que debería haberle inquietado. Podía oír el tecleo de las teclas de fondo. La despachadora buscando información. Los segundos se alargaron. «Unidad 7Q421. Ese vehículo no está reportado como robado. El propietario registrado es Claudia Morrison. Sin órdenes, sin alertas. ¿Cuál es su posición?». El estómago de Lawson se hundió. Miró hacia atrás al coche patrulla, a Morrison sentada tranquilamente en el asiento trasero. Y por primera vez la duda se infiltró. Se le secó la boca. «Despacho, ¿puede verificar ese nombre de nuevo?». «Claudia Morrison». Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía oír la confusión de la despachadora convirtiéndose en preocupación. «Unidad 7Q421. ¿Es consciente de que Claudia Morrison es jueza federal? Confirme su situación». La sangre se drenó del rostro de Lawson. Se quedó paralizado, mirando la radio en su mano, el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre él como un edificio que colapsa. Una jueza federal. Acababa de arrestar a una jueza federal por cargar comestibles en su propio coche. Su mano tembló al presionar el botón de la radio. «Despacho, espere. ¿Alguna vez ha visto a alguien darse cuenta de que toda su carrera acaba de terminar en tiempo real? Porque eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Dentro del coche patrulla, Morrison se sentó en silencio, su mente ya redactando la demanda. Conocía la ley mejor que nadie. Conocía sus derechos, las violaciones, los precedentes. Conocía los casos de la Corte Suprema, las sentencias de los tribunales de apelación, los estatutos exactos que Lawson acababa de violar. Y sabía que lo que acababa de suceder no era solo un arresto injustificado.
Era una privación de derechos bajo color de ley, un delito federal que conllevaba responsabilidad tanto civil como penal. Lawson le había entregado todo lo que necesitaba, envuelto en papel de regalo, con testigos y evidencia en video. Lawson se acercó al coche patrulla lentamente. Sus manos temblaban mientras abría la puerta. Su rostro se había puesto pálido. El sudor le brillaba en la frente a pesar del aire fresco de la tarde. Wessa Morrison comenzó, su voz repentinamente pequeña e incierta. Ha habido un malentendido. Los ojos de Morrison se encontraron con los suyos, fríos e inflexibles. ¿Un malentendido?, repitió, su voz mesurada pero con un filo de acero. Me arrestó sin causa probable, ignoró mi identificación y me esposó en un estacionamiento público. Eso no es un malentendido, oficial Lawson. Es una violación de mis derechos constitucionales. Lawson jugueteó con las llaves de las esposas. Sus manos temblaban tanto que casi se le caen. Yo estaba actuando basándome en información. ¿En qué información?, interrumpió Morrison, su tono tan agudo que podía cortar el cristal. Dijo que mi coche había sido reportado como robado. El despacho acaba de confirmar que no lo fue. Entonces, ¿en qué información estaba actuando? ¿O estaba actuando en algo completamente diferente? La pregunta quedó en el aire sin respuesta, porque ambos sabían la verdad. Lawson no pudo mirarla a los ojos. Desbloqueó las esposas y Morrison salió del coche patrulla, frotándose las muñecas donde el metal se había presionado en su piel, dejando marcas rojas que se magullarían para la mañana. No dijo otra palabra. No lo necesitaba. El daño estaba hecho. Regresó a su coche. Recogió sus comestibles con la misma precisión metódica con la que había empezado y cargó las bolsas restantes. Lawson se quedó paralizado, observándola, incapaz de hablar, incapaz de moverse. Morrison subió al asiento del conductor, arrancó el motor y se alejó. Sus manos firmes en el volante, su mente ya 3 pasos adelante. Lawson se quedó en el estacionamiento, rodeado de testigos, con los teléfonos aún grabando. Sabiendo que todo por lo que había trabajado estaba a punto de deshacerse, la anciana que había observado todo el encuentro se acercó a él con cautela. «Joven», dijo, su voz suave pero firme, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? Lawson no pudo responder. Regresó a su coche patrulla, se sentó en el asiento del conductor y miró sus manos. Todavía temblaban. El video llegó a las redes sociales en la hora. El joven que grabó el encuentro lo subió con una leyenda. Novato arresta a jueza federal por comprar comestibles siendo negra. Se propagó como la pólvora. Las noticias locales lo recogieron al anochecer. Para la mañana siguiente era nacional. El titular estaba en todas partes. Novato arresta a jueza federal por cargar comestibles. El departamento legal de la ciudad recibió la demanda de Morrison 3 días después. La presentación fue meticulosa, detallada y devastadora. Detallaba cada violación, cada momento del encuentro, cada falla de entrenamiento y juicio. Citaba violaciones de la Cuarta Enmienda, violaciones de la 14ª Enmienda de igual protección y estatutos federales específicos sobre privación de derechos bajo color de ley. Nombraba a Lawson, al departamento de policía y a la ciudad misma y exigía $1.600.000 en daños. El jefe de policía realizó una conferencia de prensa prometiendo una investigación completa. Se paró en un podio flanqueado por funcionarios de la ciudad y leyó una declaración cuidadosamente preparada sobre rendición de cuentas y transparencia. Pero el daño no fue solo a la imagen del departamento. Asuntos Internos inició una revisión. Lawson fue puesto en licencia administrativa de inmediato. Su representante sindical le aconsejó que buscara abogado, pero las verdaderas consecuencias estaban ocurriendo en la comunidad. La confianza,
ya frágil, se hizo añicos por completo. Se convocaron ayuntamientos, se organizaron protestas, el Consejo Municipal enfrentó presión de todas direcciones. El caso Morrison se convirtió en el punto focal de una conversación más amplia sobre prejuicios policiales y rendición de cuentas. ¿Deberían los fiscales federales ser requeridos para manejar todos los casos de privación de derechos bajo color de ley? Comenten abajo. Esto no fue solo un arresto injustificado. Fue prueba de que, para algunos oficiales, ninguna credencial es suficiente cuando el prejuicio ya ha tomado la decisión. El equipo legal de Morrison fue quirúrgico en su enfoque. Interrogaron a testigos, obtuvieron las grabaciones de las cámaras corporales, que Lawson convenientemente olvidó activar, y recolectaron las grabaciones civiles. Construyeron un caso tan irrefutable que los abogados de la ciudad aconsejaron un acuerdo inmediato. Combatirlo costaría más, tanto financiera como políticamente. 8 meses después, la ciudad llegó a un acuerdo de $1.600.000. El anuncio llegó un martes por la mañana, entregado por el administrador de la ciudad en un comunicado de prensa apresurado. El departamento reformó sus programas de capacitación, implementando cursos obligatorios de reconocimiento de prejuicios y una supervisión más estricta para los oficiales novatos. Los nuevos protocolos requerían que los oficiales verificaran las matrículas antes de cualquier acercamiento. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todas las interacciones, con severas penalizaciones por olvidar activarlas. El despido de Lawson se finalizó. Nunca volvería a trabajar en la aplicación de la ley. Pero para Lawson, las consecuencias se extendieron más allá de su carrera. Su nombre ahora estaba permanentemente asociado con el perfil racial. Las solicitudes de empleo en otros campos se encontraron con reconocimiento y rechazo. El video lo siguió a todas partes. Una letra escarlata digital que ningún tiempo borraría. Morrison regresó al banquillo. Su reputación intacta, su determinación más fuerte. No necesitaba el dinero. El acuerdo, después de los honorarios legales, fue sustancial, pero la riqueza nunca había sido su motivación. Donó una parte a organizaciones de derechos civiles, financiando asistencia legal para personas que no podían permitirse luchar de la manera en que ella lo hizo. Personas que no tenían credenciales federales, que no tenían su experiencia legal, que enfrentaron el mismo prejuicio, pero carecían de los recursos para exigir rendición de cuentas. El resto se destinó a un fondo de becas para estudiantes de derecho de minorías, en honor a su abuela, que había vivido en una época en que los afroamericanos ni siquiera podían sentarse en los mostradores de almuerzo, y mucho menos en los bancos federales. Morrison quería asegurarse de que la próxima generación tuviera las herramientas para luchar, para exigir justicia, para hacer que el poder rindiera cuentas. Pero el verdadero costo no se midió en dólares. Se midió en confianza, en la erosión de la confianza entre las comunidades y los oficiales jurados para protegerlas. Se midió en las carreras destruidas por prejuicios descontrolados, las vidas interrumpidas por supuestos disfrazados de instinto. Se midió en las innumerables otras interacciones que nunca se grabaron, que nunca llegaron a las noticias, que nunca resultaron en rendición de cuentas. La historia de Lawson se convirtió en una advertencia, compartida en redes sociales en todo el país, discutida en sesiones de capacitación, diseccionada en cursos de justicia penal. Los instructores utilizaron el video para ilustrar lo que no se debe hacer, cómo los prejuicios nublan el juicio, cómo el orgullo puede destruir una carrera en minutos. Él había confiado en su instinto, creído en él, y nunca cuestionó si esos instintos estaban arraigados en el prejuicio en lugar de en los hechos. La historia de Morrison se convirtió en algo completamente diferente.
se convirtió en prueba de que el conocimiento de la ley, la compostura bajo presión y el coraje para mantener tu posición pueden convertir un momento de injusticia en un catalizador para el cambio. Dio conferencias en facultades de Derecho, habló en conferencias de derechos civiles y compartió su experiencia con jóvenes abogados que enfrentarían sus propias batallas contra el prejuicio sistémico. El estacionamiento donde todo sucedió se ve igual ahora. Los compradores van y vienen, cargando comestibles, haciendo sus vidas. La tienda añadió mejor iluminación, aunque nadie admitiría que estaba relacionada con el incidente. Pero para aquellos que recuerdan, para aquellos que vieron el video, para aquellos que entienden lo que realmente sucedió ese día, es un recordatorio de que la justicia no es automática. Debe ser exigida, defendida y a veces luchada en los lugares más inesperados. El poder sin respeto por la ley no tiene sentido. El prejuicio descontrolado se convierte en brutalidad. Y a veces mantener tu posición en el momento adecuado no solo cambia tu vida, cambia el sistema. Un año después del acuerdo, Morrison presidió un caso de mala conducta policial en otra jurisdicción. Los oficiales involucrados intentaron desestimar las afirmaciones del demandante como exageradas, como un malentendido. Morrison escuchó su testimonio, revisó la evidencia y luego dictó una sentencia que citaba su propia experiencia. No necesitó elaborar. El mensaje era claro. Entendía exactamente lo que el demandante había soportado porque lo había vivido ella misma. El caso resultó en otro acuerdo sustancial y más reformas. La experiencia de Morrison le había dado una perspectiva que ninguna facultad de derecho podía enseñar. Una comprensión visceral de lo que significaba estar en el extremo receptor de una autoridad descontrolada. Si crees que la rendición de cuentas importa, si crees que historias como estas deben contarse, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana tenemos otra historia que no creerás. Y créeme, no querrás perdértela.